vamos a empezar a ver los objetivos generales o el objetivo general, que es lo primero que se debe de tener o lo primero que se debe de redactar en un protocolo de investigación, los objetivos generales. Y le pongo aquí objetivo u objetivos general o generales porque puede ser uno o pueden ser varios objetivos generales. Puede solamente ser uno o pueden ser varios objetivos generales. Ajá. Yo recomiendo al tesista y al investigador, yo le recomiendo que solo sea un objetivo general, uno solo, porque volvemos a lo mismo que ya he comentado en otras ocasiones, un solo objetivo general puede lograr que la investigación sea más compactada y sea realizada de una manera más congruente con lo que se está estableciendo precisamente, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sea solo un objetivo general, uno solo, pero de todas maneras el investigador, el tesista, en este caso ustedes que son los tesistas, en su carácter de propietarios de la investigación y en su carácter de diseñadores de la investigación, van a ser ustedes los que determinan si será un solo objetivo general o varios. ¿Ah? Yo recomiendo que sea uno, pero ustedes pueden determinar si son uno o varios. Ahora, ¿cuál debe ser la característica del objetivo general o de los objetivos generales? Aparte de todas las características que ya acabamos de ver, las que les acabo de comentar y la forma en que se redactan exactamente igual, todos los objetivos se redactan así y todos los objetivos tienen esas características. Pero además de esas, las características del objetivo general son estas. En primera, que debe estar referido a la totalidad de la investigación. El objetivo general está referido a la totalidad de la investigación. Se debe referir a la investigación de manera global, de manera integral. Ajá. Por eso este objetivo se llama general. ¿Por qué? Porque se refiere a la totalidad de la investigación. Ajá. Y por tanto, el objetivo general debe de ser congruente con el objeto de investigación. Debe de ser congruente con el objeto de investigación. ¿Por qué? Porque el objeto de investigación es lo que nos dice qué es lo que el investigador va a investigar. De manera general, de manera completa, de manera integral. Ajá, nos dice qué es lo que va a investigar, cuál es el fenómeno que va a investigar, qué cosa es lo que va a investigar el sujeto investigador. Eso es lo que nos dice el objeto de investigación. Por lo tanto, el objetivo general debe de ser congruente con ese objeto de investigación. Debe de ser congruente, no se debe de separar del objeto de investigación. Luego entonces, si el objetivo general debe ser congruente con el objeto de investigación y del objeto de investigación se desprende el planteamiento del problema, luego entonces el objetivo general también debe de ser congruente con el planteamiento del problema. Es decir, con la pregunta de investigación. Recordemos que el planteamiento del problema se expone una duda, una interrogante, ¿no? Un cuestionamiento. Ajá. Y ese cuestionamiento, ese interrogante, parte del objeto de investigación y el objeto de investigación parte o surge del problema precisamente, ¿no? Del problema y de la descripción del problema que ya se hizo en el protocolo, ¿no? Entonces, el objetivo general, además de ser congruente con el objeto de investigación, debe de ser congruente con el planteamiento del problema y, por consecuencia, debe también de ser congruente con la hipótesis, ya que si es congruente con el objeto de investigación y de este se desprende el planteamiento, también el objetivo general debe ser congruente con el planteamiento del problema, y si del planteamiento del problema se desprende la hipótesis, porque la hipótesis es una respuesta tentativa a esa pregunta que está en el planteamiento del problema, luego entonces el objetivo general también debe de ser congruente con la hipótesis. Total, que todo el protocolo, sobre todo los objetivos generales y estos elementos que les estoy mostrando, pero en general todo el protocolo, todos los elementos del protocolo, deben de ser congruentes unos con otros, debe de ser muy sistemático.
Recordemos que el protocolo ya es un trabajo de investigación, ya es un producto científico, y como producto científico no puede tener o no puede estar incongruente o desligado de todos los demás elementos. Al contrario, debe de ser plenamente congruente y debe de tener mucha relación con todos los demás elementos. Por eso, el objetivo general debe tener estas características. Ajá. Ahora, vamos a ver un ejemplo de objetivo general. Vamos a ver un ejemplo de objetivo general. Como el objetivo general debe ser congruente con la hipótesis, ¿no? Porque también debe ser congruente con el planteamiento del problema, y porque también debe ser congruente con el objeto de investigación, desde luego también debe ser congruente con la descripción del problema, y por supuesto, como debe ser congruente con todo esto, debe ser congruente con la hipótesis. Entonces, el objetivo general, para poderlo redactar, podemos partir precisamente de la hipótesis. Ajá. Entonces el ejemplo que vamos a utilizar aquí es el ejemplo que ya hemos estado utilizando para poder continuar haciendo esta ejemplificación. Entonces, un objetivo general que pueda ser factible de nuestro ejemplo que hemos venido adoptando de la vivienda digna y decorosa, debe de partir de la hipótesis de este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente la hipótesis que dice: si el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y en la calle, en la parte baja de los puentes, los tiraderos y las alcantarillas no reúnen las características de dignidad y decoro, entonces a las personas que viven en esos lugares se les ha vulnerado su derecho constitucional y humano a una vivienda digna y decorosa. Ajá. Vean ustedes, aquí todavía no estamos en el objetivo general, pero estamos partiendo de la hipótesis. Ajá. De la hipótesis para poder llegar a nuestro ejemplo o para poder redactar nuestro objetivo general. Vean ustedes en esta hipótesis, ya dijimos que la estructura de esta hipótesis de trabajo debe ser precisamente una estructura o una redacción de tipo condicional, que empieza con la palabra sí, entonces, con estas dos palabras, sí, entonces. Vemos cómo aquí el ejemplo pues sigue, el ejemplo de hipótesis sigue cumpliendo con esa norma. Y ya tenemos aquí nuestra hipótesis. Aquí vean ustedes que en esta hipótesis hay precisamente algo que el investigador debe de realizar. Hay algo que el investigador debe de realizar o debe de verificar. Aquí está la meta. Aquí está la meta, la meta que el investigador quiere lograr. ¿Cuál es? Esta última parte, que dice: a las personas que viven en esos lugares se les ha vulnerado su derecho constitucional y humano a una vivienda digna y decorosa. Vean ustedes cómo esta aseveración, como es una hipótesis, como está incluida en una hipótesis, es una aseveración tentativa, provisional. ¿Qué queremos hacer con esa aseveración tentativa provisional? Verificarla. Luego entonces, ese resulta ser, o de ahí tiene que partir, de ahí tenemos que partir para diseñar nuestro objetivo general, porque aquí es donde está precisamente lo que en términos generales el investigador va a hacer. Ajá. Entonces, si consideramos esa hipótesis, nosotros vamos a considerar que el objetivo general para esa hipótesis y para ese objeto de investigación y para esta investigación que hemos estado tomando como ejemplo, debe ser el siguiente: analizar si la calle, la parte baja de los puentes, los tiraderos y las alcantarillas reúnen las características de dignidad y decoro, para determinar si a las personas que viven en esos lugares se les ha vulnerado su derecho constitucional y humano a una vivienda digna y decorosa. Vean ustedes este objetivo general, vamos a revisarlo. Vean ustedes que empieza
primero con un verbo en infinitivo que es el verbo analizar. Ajá. Vemos que también tiene la otra palabra que es para, que nos indica cuál es la finalidad o para qué es esa tarea o esa actividad que va a realizar el investigador. Y vean ustedes también cómo este objetivo general está relacionado porque prácticamente se desprende de la hipótesis. Ajá. Vean cómo esta parte verde es prácticamente la misma de la parte verde de la hipótesis. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente de la hipótesis se desprende o se debe desprender el objetivo general. Ajá. Y vean cómo la parte azul, esta parte azul del objetivo general, prácticamente se desprende también de la parte azul de la hipótesis, que es lo que hace un rato decíamos, que es precisamente la meta que pretende lograr el investigador. Es precisamente la meta que el investigador pretende lograr, ¿no? Esta parte azul, que es congruente con la parte azul del objetivo general. Y con esto estaríamos nosotros prácticamente logrando que el objetivo general que tenemos aquí redactado sea congruente con la hipótesis, y si la hipótesis que redactamos es congruente y responde adecuada y tentativamente al planteamiento del problema, luego entonces también la hipótesis es congruente con el planteamiento, y por consecuencia el objetivo general no solamente es congruente con la hipótesis, sino también es congruente con el planteamiento. Y así sucesivamente, si todos estos elementos son congruentes unos con otros, vamos respetando y vamos cumpliendo con esa característica de congruencia que debe haber en el protocolo de investigación,